Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, La, la clase antes del martes habíamos hablado de la hiperplasia de próstata. Lo que deben ustedes recordar en todo momento es que esta patología se va a presentar en un porcentaje alto de varones adultos en nuestro medio. Todavía, como he dicho, no sabemos, todavía no se conoce por qué se inicia el crecimiento exagerado en personas, en adultos más jóvenes y en adultos mayores, sobre los 70 o más años. Recién se empieza a crecer, a desarrollar. Entonces estamos hablando de que los 75, 76 se altera su ritmo misional, tienen síntomas. Todavía se sigue investigando la conducta de la glándula prostática. Pero deben tener un concepto claro para orientar a los pacientes cuando son consultados. Entonces, he dicho que ustedes deben hacerle una evaluación con exámenes de sangre, los marcadores tumorales, le deben de pedir un cultivo de orina y le deben solicitar una ecografía. Por lo regular, nosotros siempre solicitamos una ecografía hipogástrica para ver bien la vejiga, medir el residuo y también para que el paciente no se incomode si no es necesario, ¿no? Para hacerle una ecografía transrectal, porque esa ecografía en el fondo incomoda al paciente que le introducen el transductor en el recto para poder visualizar la glándula. ¿Y por qué se hace una ecografía transrectal? Porque por anatomía, la glándula prostática está con su parte posterior de la glándula está en contacto con la pared anterior del recto. Entonces, al introducir el ecógrafo, el transductor va a mirar hacia la pared posterior de la glándula y podrá ver, con los diferentes movimientos, podrá ver la anatomía, los diferentes planos de la glándula prostática. Entonces, lo más conveniente, lo que nosotros recomendamos es hacerle una ecografía hipogástrica, porque estamos hablando de un inicio de una evaluación. Exámenes de ecografía, lógicamente que usted ya lo ha entrevistado, sabe los antecedentes quirúrgicos, la historia clínica, ¿no? Y según lo que indican los exámenes, usted le puede sugerir algún tratamiento o, caso contrario, tendrá que orientarlo para algún proceso quirúrgico, porque el tratamiento depende de la fase que llega donde usted. Si él recién se empieza a compensar, usted puede entonces sugerirle tratamiento farmacológico. Si se descompensa, va a tener que manejar un tratamiento farmacológico, y si se descompensa, significa que el paciente tiene que someterse a algún proceso de intervención, algún proceso quirúrgico, dependiendo del tamaño y otros factores que ya vamos a decir. Los fármacos que existen en el medio, en nuestra comunidad, en nuestro país, no tenemos demasiados productos fármacos que se usan por el asunto de los aranceles de aduana y la industria farmacéutica. Pero aquí les puedo comentar, miren, hace
más de 30 o 40 años, se administraba, se, se daba un fármaco para disminuir la presión arterial, que es el medicamento que está aquí en la diapositiva, que se dice que se llama Minipres. Minipres es la prazosina, y la prazosina actúa ayudando a bajar la presión arterial. Entonces, los norteamericanos usaban el Minipres, que es el nombre comercial, pero es la prazosina, para bajar la presión. Y entonces, los pacientes, cuando iban a donde los clínicos, el médico le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía yo bien, y ahí el paciente comentaba que, porque es un adulto sobre los 50 o más años, decía que ha notado que él está brindando mejor, que eso de que el chorro estaba fino, lo ha notado que está mejor. Entonces ahí dijeron, ¿cómo es que, cómo es que la prazosina actúa en el cuello de la vejiga, en la próstata? Entonces se empezaron a hacer las investigaciones respectivas. Y ahí hace más de 50 años recién se detectó que en el cuello de la vejiga y en la periferia de la glándula prostática existen y empiezan a crecer, a desarrollarse en la edad adulta los receptores alfa-adrenérgicos. Entonces, esto de aquí, estos receptores no están entonces, no ayudan, no están solamente en la próstata, y por eso es que sirven para ayudar a bajar los niveles de la presión arterial. Al existir los receptores en el cuello de la vejiga, en la próstata, al usted dar un tratamiento bloqueador, es decir, que inhibe la acción alfa-adrenérgica, iba a actuar sobre la glándula prostática, iba a actuar sobre el cuello de la vejiga, y por eso los síntomas se fueron en regresión. Eso se detectó más o menos hace unos 50, 60 años. Entonces, coincide lo que yo les digo, que la próstata sigue siendo objeto de estudio, la glándula prostática. Luego de que se comprobó el beneficio del uso de estos fármacos, se han desarrollado numerosos con la finalidad de que se relaje la glándula prostática, en el sentido que se retraiga los ácidos prostáticos, y de esa manera el flujo mejore. En la actualidad también se usa otros fármacos que van a actuar en el estroma de la glándula prostática. Esta es una información nomás que les digo para que tengan una idea. Aquí está el listado de los fármacos que existen, aunque en nuestra comunidad o en el país solo hay la doxazocina, que en el nombre comercial del producto más común se llama Cardura, que ayuda, y muchos lo usan, estos fármacos, porque también ayuda a bajar la presión a los pacientes que son hipertensos y presentan a tener molestias por causa de la próstata. Entonces hay la doxazocina, la telazocina, la tansulosina. El resto de medicamentos es difícil ubicarlos en nuestro medio porque no son de libre expendio. Ahora, hemos dicho que la próstata actúa, es hormono dependiente, depende de las hormonas masculinas. Entonces, por ejemplo, ya en unos minutos vamos a hablar del cáncer de próstata. Uno de los tratamientos que existen para el cáncer de próstata son los antiandrogénicos. Antiandrogénicos.
Y hace muchos años, y todavía en la actualidad se usa, aunque aquí en nuestro medio no hay, porque aquí no se elaboran esos fármacos, pero todavía en el mundo puede usar un tratamiento, una hormonoterapia. Hace más de 60 años o más se empezó a usar los estrógenos, el dietil-etilvestrol, que son los estrógenos conjugados. El dietil-etilvestrol se lo usó para el cáncer de la próstata. ¿Por qué? Porque la próstata es hormona dependiente. Entonces, con el dietil-etilvestrol querían que se cambie el nivel hormonal en un porcentaje sanguíneo para inhibir el desarrollo y crecimiento del cáncer de próstata. Así se usó durante décadas. Bueno, porque es hormonodependiente. Ahora, en el caso de una hiperplasia prostática benigna, existen unos fármacos que inhiben la llegada de la hormona masculina a la próstata. Diríamos que la testosterona es el alimento de la próstata para sentirse eh, bien. La glándula se siente bien, que le llegue pasando un día, una carga de andrógenos. Entonces, la enzima que lleva la hormona masculina a la próstata es la alfa reductasa, la 5-alfa reductasa. Entonces, se empezó a usar un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Todo es química, ¿no? Entonces, la finasteride y el dutasteride son efectivas porque ellas van a inhibir que le llegue hormona masculina a la próstata. Y si le llega hormona masculina a la próstata, la glándula no se mantiene. Se va, como quien dice, a tratar de reducir porque ya no tiene la hormona masculina. Y en el mercado existen estos productos. La finasteride, el nombre comercial, que todavía se la sigue produciendo en Norteamérica, se llama Proscar. Ya después de la licencia de hace años, muchos laboratorios la producen. Entonces, por ejemplo, este es un genérico, el finasteride de MK. Hace unos 10 años salió el dutasteride. Entonces, el dutasteride es un cambio de molécula de la finasteride. ¿Por qué? Porque todos estos fármacos, doctor, no hay fármaco perfecto, porque el ser humano es único. Entonces, se comprobó que el finasteride traía unos efectos colaterales. Entonces, salió otra molécula llamada el dutasteride que supuestamente, entre comillas, produce menos efectos colaterales que el de finasteride. Y así este comentario que hago se aplica a muchos fármacos para diferentes tratamientos de diferentes patologías de la economía humana. Entonces, no solo, a ver, debe quedar claro que la hiperplasia de próstata usted la puede manejar con fármacos al inicio de las molestias, porque los fármacos actúan también de acuerdo al volumen de la glándula. Supongamos que un paciente tiene un crecimiento de unos 30, 40 gramos, usted le puede sugerir estos fármacos que estoy mencionando y puede estabilizarse durante muchos años. Ahora, en la actualidad, hay unos fármacos que están combinados. Entonces, el primero que salió se llama Duodar. Usted sabe que el Duodar es dos componentes en un fármaco. Entonces, las tabletas que se llaman Duodar tienen la tansulosina y tienen el dutasteride. Luego ahora hay en el mercado otro que se llama Tansulón, que es la tansulosina, y se puso el prefijo dúo,
es porque tiene el dutasteride. Entonces, son dos fármacos en un producto, en una cápsula o un comprimido, dos sustancias. La una actúa a nivel de las glándulas y la otra actúa a nivel para la inhibición de los andrógenos hacia la glándula prostática. Supuestamente los fármacos son la divina maravilla, pero pueden tener efectos colaterales. Entonces, ahora, doctores, debe quedar claro que no hay ninguna píldora mágica. La magia está en los circos, que ya casi no hay. Que el problema que tenemos es con nosotros, en nuestro medio, es por el libre expendio de los fármacos, de los antibióticos y todo. Entonces, cuando el paciente tiene molestias urinarias, acude al droguista que vende la fármaco. Yo digo droguista, el que vende el despacha la receta en las farmacias, droguerías. Ese yo digo el droguista. Entonces, si el paciente se queja y le dice, es que tengo dificultad para orinar, entonces ya el droguista ya le han lavado y le han metido la última pastilla y le dice, toma esta pastilla, que esto es lo máximo. Todas las que son primicias se inician con alto costo. Dice, esta píldora vale $10, pero usted toma y esta noche usted orina de maravilla. Entonces el paciente, él mismo le dice cuántas debe tomar por tiempo, si él prescribe. Entonces el paciente toma y muchas veces no funciona como dice el droguista, porque así no funcionan los fármacos en nuestro organismo. Estamos hablando dependiendo del fármaco y cuál va a ser su acción, su mecanismo de acción. Entonces, cuando usted prescribe un producto para el proceso inflamatorio de la próstata, debe mínimo esperar de 10 a más de 20 días el beneficio, porque tiene que haber un nivel de saturación en las glándulas prostáticas para descongestionarse y poder entonces y poder notarse que el flujo urinario mejora y que el chorro está de mejor calibre, o que el empujón o el pujo que tenía que hacer durante la misión ya no lo necesita, porque la orina fluye con más facilidad. Pero esa es una respuesta que toma su tiempo, y no es que con una píldora ya el paciente está bien y está sano y va a vivir así. No, no. Por eso es que a veces los mismos droguistas son los que le quitan el crédito, porque si dice, tome esto que usted va a estar bien. Entonces, no mejoran el tiempo que el droguista le dijo. El paciente que no conoce nada de esto, no tiene por qué, él lo que quiere es mejorar quitar sus molestias. Dice, no, ese producto es malo, no sirve. No es que no sirve, no, es que tiene que tomar durante meses el producto para mantener, a ver, para entendernos, pausada la glándula prostática, inhibida su aumento de tamaño, pero es de tomar, estos productos se toman una vez, y los actuales se recomienda especialmente en la noche, porque hay efectos colaterales como ciertos pacientes, se reportó en grandes estudios, en grandes series, que el paciente puede tener mareo y no puede un paciente tomar fármacos, que puede llegar a tener eso, peor si conduce y depende de sus actividades. Entonces, lo más aconsejable es que el tansulón o el tansulón y el dutasteride siempre se ingieren en la noche, en el reposo. Ahora, estamos hablando de los fármacos. Entonces usted puede usar fármacos hasta determinado tiempo. Ahora, la próstata no desaparece con ninguna infusión, con ninguna infusión de hierbas. Lo que se hace es que se descongestione y ella está siempre allí, porque el varón está sano, tiene hormonas y no tiene por qué desaparecer. Eso es una cosa que deben tener clara. Segunda cosa, usted tiene que explicarle a sus primeros pacientes, o quizás los primeros van a ser sus entornos familiares, de que si un varón se opera alguna vez de la próstata
¿verdad? No significa que él no no va a presentar nunca cáncer. No, hemos dicho que la próstata, la glándula prostática, comienza a desarrollarse la hiperplasia en la parte media, ¿sí? Donde la próstata da a la uretra, comienza a hinchanzarse y bloquea. El cáncer de próstata en el 99% surge en la pared posterior de la glándula prostática, que es donde esa parte posterior es la que está en contacto con la cara anterior del recto. Esa es la razón por la que hace más de 10 décadas los clínicos examinaban, aunque de tanto examen se dedujo que era así la aparición del cáncer, porque hace 100 años no estaban las investigaciones como están en la actualidad. Entonces, al hacer el tacto se tocaba un nódulo, un endurecimiento de la glándula prostática. Todo cambio de consistencia de un órgano, hablando de la vía urinaria, es un cáncer hasta que se muestre lo contrario. Hemos dicho en la primera clase que si hay un cambio de consistencia en el testículo es un cáncer hasta que se muestre lo contrario. En la próstata, si usted hace un tacto y toca un nódulo, es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que quiere decir que tenemos pacientes que se han operado de hiperplasia prostática cuando tenían 70 años. A los 6 años vienen con molestias, se hacen unos exámenes y le salen los marcadores elevados. Ha presentado un cáncer, tiene desarrollando un cáncer. Y el paciente dice, pero si yo me operé de la próstata, eso tenemos que dejar claro porque el paciente no es que lo operaron mal, no. Es que hay que hacer entender que lo que se hace en una cirugía de próstata es sacar el adenoma, el tejido glandular crecido exageradamente y que queda como una cápsula vacía. Y esa cápsula en su interior tiene tejido adenomatoso y lógicamente no desaparece y por eso es que puede surgir una neoplasia. Ahora, ese surgimiento un cáncer en cualquier paciente adulto después, o algunos nunca han sido operados de próstata, porque hemos dicho que el cáncer de próstata se presenta en un 10% de la población de América Latina, aunque hay un incremento en la aparición del cáncer de próstata que vamos en unos minutos a comenzar a comentar. Ahora, en 2 palabras sobre el tratamiento quirúrgico. No todas las próstatas tienen que ser operadas, porque si se las detecta a tiempo, cuando hay recién inicios, el tratamiento farmacológico nos ayuda a mantener bastante, un crecimiento, se inhibe mucho el crecimiento exagerado de la próstata, pero eso también tiene un rango de tiempo, a veces 5 o 6 años, y muchas veces como el paciente se ha sentido, interrumpe los fármacos, después de 4 años ya se siente bien, y después de un tiempo comienza a tener molestias, es que la glándula está ahí. Y hemos dicho que el paciente está sano, tiene nutrición, todo está ahí, y comienza otra vez la hiperplasia a desarrollarse. Y muchas veces termina en cirugía. La cirugía se la propone dependiendo del tamaño de la glándula que se va a obtener por medio de especialmente la orientación básica es la ecografía. Luego podemos hacer una uretrocitoscopía, observar de cerca y hacer un cálculo de su tamaño. Y dependiendo del tamaño, el volumen y los síntomas que presenta el paciente, es la intervención. Existen 2 procedimientos, que uno es endoscópico, es decir, que vamos a entrar con un aparato a mirar la vejiga, la próstata, y vamos a extraerla en pequeños fragmentos. Y la otra cirugía es a cielo abierto, como dicen, se abre una incisión media infraumbilical y se va a extraer el adenoma, abriendo la unión de la vejiga con la próstata y se saca el adenoma en su totalidad. Pero ahí queda la celda o la cápsula de la próstata. Y no sería raro después dependiendo de la edad que se operó,
el paciente supongamos se operó a los 62 años y a los 70 presenta otra vez un crecimiento adenomatoso. Es posible, porque han pasado 7, 8 años. Ahí quedó la cápsula y es posible que surja un adenoma. Entonces, esto hay que recordar porque uno tiene que advertir al paciente para evitar una incomodidad en el sentido o una decepción y el paciente te acusa al médico y dice que me operó mal. No, tiene que ser usted sentarse y conversar con el paciente y explicar lo bueno y lo malo, los pros y los contras de cada caso, porque pero a veces nosotros estamos tan apurados que no nos sentamos a dialogar con el paciente o con la familia del paciente, porque es importante dar detalles de la situación que está viviendo un paciente, en este caso que tiene un crecimiento exagerado de la próstata. Un momento. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Bueno, Sí, doctor. ya. Entonces, no vamos a entrar en detalle de la cirugía de próstata. ¿Para qué complicarles eso? Pero hay cirugías abiertas y cirugías cerradas. En estas 2 décadas han ido generando una serie de instrumentos, aparatos que se usan para tratar de extraer el adenoma. Entonces hay un mecanismo, el que más comúnmente se usa y si hay acceso es la electroresección, pero también hay vaporización y en algunos casos, en una época, pero sin mucho beneplácito, se usó el láser terapia. Pero la láser terapia, acuérdense que el láser es una quemadura, una eliminación de un tejido por exceso de temperatura. Entonces, tuvo aquí y en el mundo entero, y más en el mundo entero, porque hubo una fiebre de comprar láser, y muchos de esos aparatos están guardados sin uso porque provocó una serie de reacciones. Lógicamente que se trata cada vez la industria de la tecnología con la experiencia anterior, con la evaluación de lo negativo, se están diseñando otros instrumentos que, que, que produce efectos mejor solución, menos efectos colaterales, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por una tendencia o que de una máquina que la ha logrado introducir en el mercado, porque siempre ha sucedido eso, que la usan y después dicen, no, esto no conviene. Y aquí, como no podemos hacer investigación ni pruebas, a veces ha sido muy útil que observar qué es lo que pasa afuera para que nosotros hagamos las adquisiciones de ciertos instrumentos, de ciertos aparatos que han quedado pronto en desuso porque no fue óptima la solución con este dispositivo. Entonces, ahora hablemos del cáncer de próstata. Mire, el cáncer de próstata ha existido, el cáncer existe desde hace muchas décadas, se lo cataloga como cáncer, ¿no? Ya. Ese cáncer de próstata en determinados países, especialmente los anglosajones, presentan una alta incidencia del desarrollo del cáncer. Todavía no existe una teoría que nos diga por qué
surge el cáncer en el hombre, el cáncer de próstata. Lo que sí está claro que en el hombre del mundo occidental se desarrolla más el cáncer. Y nosotros, como somos, hemos dicho ya, una raza mestiza, en nuestros genes ya llega a determinada predisposición a presentar un determinado grupo o de patología como el cáncer. Y el cáncer de próstata, desde hace algunas 2 décadas, se ha visto en el mundo la aparición en hombres más jóvenes, en diferencia a lo que se está escrito, que se decía que el cáncer de próstata va a surgir en la 7ª, 8ª década de la vida. No. Ahora tenemos pacientes que tienen 50 años de edad y han tenido cáncer. Entonces, hay que pensar en la prevención, que no aquí en nuestra comunidad no se piensa en la prevención. Penosamente, los cánceres son detectados cuando hay molestias, cuando a veces es muy tarde, o si no usamos tan radical, cuando está la situación más difícil de manejar y la calidad de vida del paciente no va a ser buena. Entonces, debemos pensar en la prevención. Ustedes que son médicos jóvenes que van a graduarse en el siglo XXI, tienen que tener otra visión de la medicina y deben pensar que existe medicina preventiva. Nosotros nos formamos en nuestra facultad, en nuestra medicina, en la universidad, como médicos tratantes, pero nos olvidamos de que es posible y lo óptimo es prevención, que debe estar ya establecida. Bueno, esa ya va a ser la misión de ustedes, porque los que sugerimos esta prevención no tenemos eco no hay eco en nuestras sugerencias. ¿Y por qué hablamos de prevención? Porque penosamente todavía llegan muchos pacientes en estadios avanzados y su calidad de vida va a ser mala y terminarán partiendo. Entonces, antes se sabía que era un cáncer, se lo detectaba tardíamente. ¿Y por qué? Porque el cáncer de próstata surge en la parte posterior de la glándula prostática y como todo cáncer es silencioso, surge ahí, comienza una alteración en las células prostáticas y va desarrollando y va creciendo. También hemos hablado de esto. Un paciente puede tener un cáncer de próstata y le pueden decir que es con una biopsia, le van a decir, es un cáncer que está en un segmento localizado y dice bien diferenciado y no infiltrante. Si el patólogo da ese reporte, dice bien diferenciado, no infiltrante, el paciente tiene un buen futuro. Si el patólogo expresa en su informe tumor de próstata muy indiferenciado, infiltrante, mal caso. Mal caso. Ese paciente hay que trabajar muy rápido porque ese paciente va a tener una serie de problemas y su calidad de vida, que siempre estoy mencionando, se va a deteriorar y el paciente se va a morir. Mire, yo trato de darle en una clase todos los conceptos más concretos que deben recordar en algún momento de su vida, de su ejercicio profesional, porque lo que les estoy expresando no ha cambiado, porque toda la comunidad se expresa que en esta época, en este mundo moderno, que la tecnología, no, nada. No, doctores. El cáncer es una alteración tisular y así como estoy hablando de la próstata, podemos hablar de cáncer de la mama de la mujer, podemos hablar del cáncer de estómago. Entonces, recordar siempre que
cuando aparece un cáncer, que se lo puede extraer, algunos se podrán hacer biopsia, otros no, pero siempre leer o enterarse lo que dice el patólogo, que como nos dicen aquí, los de aquí dicen, nosotros tratamos hasta el último, no nos podemos equivocar. Entonces los informes son importantes que uno los lea y dice, si dicen bien diferenciado, es decir, que el patólogo puede identificar las células madres naturales de la próstata o de la mama, de los acinos de la glándula mamaria, hablando de la mujer, supongamos que es del cuerpo uterino, se puede diferenciar, entonces bien diferenciado, no infiltrante, significa que está localizado ahí. En otras partes le puede decir, otro informe va a decirle, muy indiferenciado, muy, ya pone la palabra mucho, indiferenciado, sí que hay una aplasia titular, hay displasia, no puede identificar las células claras de la composición natural histológica de la próstata, y le dice muy indiferenciado, infiltrante, significa que entra al estroma, entra a las fibras preneurales o entra a los pequeños vasos, porque acuérdense que estamos hablando de que es como ¿cómo comparamos en forma grosera? Como un gajo de uvas chiquititas, así. Entonces ahí hay vasitos porque tiene sangre. Entonces dice, están infiltrados los vasos. Estamos entonces exponiendo de un cáncer infiltrante. Estos comentarios se aplican a todo lo que es oncológico. Entonces, el cáncer se presenta en el adulto, sale en la parte posterior y no da síntomas. Cierto, de hecho que quiero decirle las cosas concretas. Verán, normalmente alguna vez vino un paciente y dice, doctor, yo vengo porque en mi eyaculación el semen salió con sangre. Si el paciente le dice que tiene una hemospermia o hematospermia, eso, dependiendo de la edad del paciente, eso es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Si un paciente dice, doctor, mi semen salió con sangre, y estamos hablando de un hombre de 50, 55, 60 años, ese paciente tiene un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Significa que el cáncer ha infiltrado la vesícula seminales. Y por esa razón, si hay una alteración tisular de las vesículas seminales, cuando hay eyaculación va a haber una salida de sangre, ¿verdad? Porque hay una alteración en las vesículas seminales o porque hay una infiltración. No, pero lo regular es porque infiltra las vesículas seminales. Entonces, no es jamás ningún varón puede tener sangre en el semen. ¿Usted era un hombre joven? Sí, pero en un hombre joven lo más frecuente es la hiperplasia de las vesículas seminales, que felizmente es muy escasa. Esporádicamente llega algún paciente, un joven de 20, 25 años, que dice, doctor, eyaculé con sangre. Eso es una hiperplasia de las vesículas seminales y es rarísimo que haya un cáncer de vesículas seminales, casi no está descrito. Entonces, es una hiperplasia que hay que manejar con una monoterapia y bueno, unos detalles, pero lo que sí debe quedar claro es que alguna vez puede debutar de esa manera. El tumor es silencioso y comienza a crecer silenciosamente. Ahora, otra cosa que debe quedar claro. Todavía en el medio, un adulto puede consultarle a usted, puede ser su tío, su suegro, que le dice que está teniendo una disfunción eréctil o que la libido lo ha disminuido. Entonces la comunidad deduce que es porque hay los niveles de testosterona o los andrógenos en sí han disminuido y por eso provoca un poco
esta situación. Entonces usted viene y le prescribe hormonoterapia. Le va a recetar unas drogas, testosterona inyectable para que se ponga una vez por mes, para que así se recupere. No es lo ideal ni lo correcto, pero eso ya usted lo decide. Pero si va a sugerir eso a su paciente, debe comprobar que él que no tenga un crecimiento exagerado de la próstata o, o vaya a tener un cáncer de próstata en estadios iniciales. Porque si usted inyecta estrógenos, va a exacerbar el crecimiento benigno de la próstata, y si tiene cáncer de próstata, va a exacerbar el desarrollo del cáncer que tiene en quizás estadio 1 en la glándula prostática. Entonces usted debe a su paciente, le dice, a ver, yo te voy a prescribir una terapia hormonal, pero yo quiero que usted se haga los marcadores tumorales, que si es posible se hace una ecografía para ver el volumen de la glándula prostática. Entonces, lo ideal sería que le dosifique los marcadores antes de usted prescribir un tratamiento hormonal en el varón adulto mayor. Ahora, aquí es escrito que dice, los tumores de próstata no son palpables en estadios iniciales. Muchas veces el paciente va a la consulta por una evaluación, y uno dice, a ver, hágase este examen de cultivo, hágase los marcadores, se hace la ecografía, y justo dice, doctor, miren mi resultado, y el resultado sale que hay una alteración en los marcadores. Entonces uno dice, yo tengo que hacerte un tacto rectal. Uno le hace el tacto rectal y no toca nada. En la próstata está normal, de consistencia. Ok, enhorabuena. Lo ideal sería que así lleguen de nosotros, que si hay por algo eventual en la de presentación, que no sea, lo ideal sería que no sea palpable, porque si el tumor no es palpable, significa que está dentro de la glándula prostática. Si uno toca, cambia una consistencia en la cápsula a través del tacto rectal, significa que el estadio del tumor ya es T2 o más, o T3. Todavía, a ver, en el mundo entero se usa la clasificación de tumores, nódulos y metástasis, TNM. Ahora, en urología, por regiones en el mundo, se sigue discutiendo, e internamente los urólogos aplican una gradación de acuerdo a un autor, a otro, porque reúne una serie de detalles, está como más desmenuzada lo que presenta cada gradación. Entonces uno dice grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y en TNM es TNM 1, T2, T3. Ahora, eso se trata, tenemos nosotros siempre en un cuadrito, como así que usted llevaba para copiar, tenemos siempre un cuadrito para comparar lo que nos dice, donde están las clasificaciones y las gradaciones equiparadas. Entonces, T1 en este método es igual a grado 1. Entonces, es un poco complicado para ustedes, pero lo que quiero dejar claro es que si el tumor está en estadio inicial, enhorabuena, al ser detectado no se palpa. Si no se palpa, el paciente tiene más chance de solucionar su problema en forma satisfactoria. No hablamos de que ya va a estar, se puede curar. No, se va a controlar, y después dependiendo del estadio, podemos hablar después de 14 años, ya se curó. Nosotros esperamos 14 años para decir ya está curado. Entonces, la próstata surge en la parte posterior. Ahí dice, la diseminación local principal es el tejido pereneural y a la vesícula seminal. Ahí está el dibujito. Ahora, la vía de diseminación de los tumores de la glándula prostática o del tumor es por vía linfática.
y se va por el tejido perineural hacia atrás, y cuando ya llega las células tumorales entran al sistema linfático, ellas van a recorrer por vía linfática hacia el recto peritoneo, especialmente va a haber ganglios en las fosas ilíacas izquierdas. Lógicamente que si hablo de los ganglios, muchos tienen una idea de los ganglios muy superficial, porque en las clases de anatomía ni quizás le dijeron que existe un sistema que se llama sistema linfático, pero no estudiaron en detalles esta parte de este sistema que está en nuestro organismo, que es importantísimo y que cumple una función increíble. Entonces, si se infiltran los linfáticos, por ahí van a migrar las células tumorales, y el tumor de próstata le gusta alojarse en los cuerpos vertebrales y migra por ahí a diferentes zonas de la columna o de los huesos del tórax, con las costillas, y así sucesivamente, dependiendo de la agresividad del tumor y de la estadía, el paciente puede llegar hasta tener tumores en los huesos del cráneo o tener un tumor en el pulmón, en el cerebro. Bueno, esto les menciono porque nosotros aplicamos todavía. Ahora, por eso he dicho y vuelvo a repetir, sobre estas investigaciones se siguen haciendo y se hacen trabajos. Entonces, nosotros en el mundo se usa esta gradación de Gleason, que tiene que ver con lo que ya expuse. Es el grado de diferenciación y si es bien diferenciado o es menos diferenciado. Entonces, toda esa gradación es de menor a mayor. Si un paciente dice tiene 4 más 4, tiene 8 de Gleason, 8, es más agresivo. Si el paciente tiene 2 más 3, 2 más 2, es menos agresivo. Eso es una información para que quizás en algún momento usted va a leer un informe y dice Gleason 3, Gleason 4. Es la clasificación que hacen los patólogos para observar las alteraciones del grupo celular afectado por un cáncer de próstata. Ahora, el protocolo para investigar el asunto del cáncer de próstata es lo mismo que hemos hablado sobre la hiperplasia. El paciente se hace una entrevista, le va a usted a solicitar exámenes de sangre rutinario, los marcadores. Los marcadores juegan un rol importantísimo en el cáncer de próstata. Por eso les explicaré cómo debe hacer la prevención. En el primer mundo, lo que es salud o seguros de salud, después a los 45 años de edad, hola, estoy dando clase. Ya. Ya. A ver, el orden. Usted tiene que pedir, ¿me escuchan? Hola. Chispa, se fue. Aquí estamos. Sí, Sí, se le escucha, doctor, pero entrecortado. A ver. Ya. Miren. Hemos dicho que usted tiene que hacer la evaluación como la hiperplasia prostática en el caso de la próstata, del cáncer.
Le va a pedir los exámenes y le va a pedir los marcadores tumorales. Había dicho que en otras partes, a partir de los 50 años de edad, para renovar su seguro de salud en un varón, le piden una evaluación del crecimiento de la próstata. En un buen grupo va a decir, no tiene nada, perfecto. Al próximo año tiene que volver a repetirse. Ustedes compárenlo como cuando en la actualidad se pide a la mujer que se haga a partir de determinada edad un Papa Nicolau. Recuerde lo que se sugiere ahora en vez de hacerse una mamografía en mujeres ahora mucho más jóvenes de lo que se hacía hace una década. Aquí en este centro hospitalario, en la parte de la ficha médica, hace como 5 años era a partir de los 40 años de edad. Pero en ese lapso de tiempo, señoras, mujeres jóvenes que presentaron un cáncer de mama de 32, 36 años. Entonces, ahora el personal femenino aquí en su ficha médica que llaman, ¿no? Su evaluación, se le sugiere realizar una mamografía, una mamografía a partir de los 30, 35 años. Se bajaron los años porque aparece en mujeres más jóvenes. Yo no sé si les comenté a usted que la hija o la sobrina de una empleada de instrumentista en nuestro hospital de cirugía tiene 24 años, va a cumplir 25 años o 26 años, recién tuvo su hijo de 1 mes y medio, 2 meses, pero ya tenía un nódulo que durante la gestación se ha incrementado. Ya le hicieron una biopsia de mama y es un cáncer ductal, que si no me equivoco es muy invasivo. Y tiene 26 años, doctores. Entonces, en el cáncer de próstata debe quedar claro lo siguiente. Cuando el cáncer de próstata crece o aparece en un hombre joven, lo ideal sería que descartar si tiene alguna molestia. Por eso es que pedimos prevención. Si aparece en un hombre joven y no es tratado a tiempo, el paciente joven va a morir pronto. El tumor en un hombre joven, cáncer de próstata en un hombre, invade rápidamente. Y por eso se investiga, porque si un paciente de 70, 75 años recién surge el tumor, el paciente es posible que se lo controle, infiltre e invada lentamente. Entonces se lo logra frenar y el paciente, si se lo aparece a los 74, el paciente puede que pase los 80, 85 y va por la selección natural del ser humano y la vida, va a partir por otra cosa y no por el cáncer de próstata. Pero en un hombre de 55, 53 años, aparece el cáncer y si no es detectado a tiempo, porque como hemos dicho es asintomático, llega en estadios avanzados, de 3, de 4, entonces hacer una cosa, hacerle otra. Y entonces una de las teorías que se investigan es que se supone que en el adulto mayor su sistema inmunológico parece ser que se defiende más detectando o inhibiendo las células tumorales frente a un cáncer de próstata. Pero el sistema inmunológico que en un hombre de 52 años supuestamente no logra el control de las células tumorales que pueden estar en vía sanguínea. Entonces, yo si no les he dicho, les digo ahora, el futuro de la medicina está en la ciencia de la inmunología, está en la biología molecular, está en la genética. Estas especialidades médicas son las que van a darnos una pauta para tratar de que el ser humano, la humanidad, tenga una calidad de vida mejor y se pueda detectar, a tiempo, especialmente la enfermedad del siglo, que es el cáncer. En el caso de la próstata, si usted establece que
todo varón debería hacerse un chequeo una vez al año. Ni siquiera tiene que ir donde el urólogo, ni siquiera tiene que uno hacer el tacto. Usted le puede sugerir, hágase esto, hágase los marcadores. Y si están en rango normales, pasa como los naipes, los pasos y se sigue el otro año. Y así sucesivamente. Para cuando se detecta a tiempo, el paciente puede ser curado. Las compañías en el mundo, en el primer mundo, tratan de implantar esto para sus pacientes varones, porque si el paciente llega a un estadio avanzado, tiene que invertir. Y ustedes se han de saber que hay seguros de salud que no cubren tratamientos oncológicos. Hay otros que sí. Y si los que tienen que cubrir, el paciente está en estadio grave, grado, T4, grado 4, entonces tiene que el seguro invertir en la quimioterapia, en la hormonoterapia, en la radioterapia. Eso tiene un alto costo. Entonces, todo eso se ha valorado. Y claro, está de por medio el asunto económico, pero está justificado porque lo que se trata de que el paciente afectado tenga una buena calidad de vida y frene su enfermedad. Pero todavía aquí en nuestro medio no hemos conseguido eso. Hasta hace 5 años, aquí durante 6 años atrás, sí, 6 años seguidos, se hizo un proyecto que le pusimos Semana de la Salud Prostática. Era que hacíamos un examen de sangre, pidiendo los marcadores, lo examinábamos. No pudimos hacerle la ecografía a todos, pero siempre teníamos de ese grupo de pacientes buscando el cáncer. En el último año vimos 750 pacientes en 4 días y tuvimos 22 casos positivos. Ustedes dirán, suerte, sí, perfecto. Fueron pocos, pero es la comunidad que vino voluntariamente a evaluarse aquí porque era sin costo y detectamos que algunos tenían crecida la próstata, que hicieron tratamiento médico, otros se operaron y de los 22 pacientes que tuvimos con cáncer, nosotros solo logramos atender a 12 porque los otros 10 no aparecieron. Ni se enteraron que su PSA estaba alto, porque el paciente se hacía el examen y todo y tenía que volver para decirle y darle la copia del examen. Bueno, pero eso fue en 4 días. No se puede pedir mucho, pero sería ideal pues el control para que el paciente se le detecte si es que tiene un cáncer en forma precoz. Ahora, si el paciente se hace un examen de sangre y le salen los valores altos y se comprueba que no hay infección, no hay prostatitis, que no ha tenido catéter, se sospecha de un cáncer. Entonces, para estadiarlo para estadificarlo se necesita una biopsia. Y nosotros hacemos una biopsia transrectal dirigida con ecografía. Este es un procedimiento muy bueno que debe ser hecho de la mejor manera. Ahora, nosotros le solicitamos al paciente la biopsia y yo le sugiero aquí en esta charla, pero que a veces no sé por qué no se cumple. Cuando se va a hacer una biopsia que es transrectal, trans significa a través de la pared del recto, el paciente debe tener una preparación previa. Alguna vez alguien dijo, pero si es una aguja finita, no importa. Por el recto sale la excreta. Por más que usted, antes de la biopsia nosotros la hacemos bajo sedación. No tenemos por qué someter a un estrés quirúrgico al paciente varón que le vamos a extraer algunos fragmentos, así sea pequeñísimos, pero basta a introducir una aguja a través de la cara, de la pared del recto, ¿sí? A atravesar y llegas a la glándula prostática y de ahí toma los fragmentos. Entonces, lo correcto
es hacerle bajo sedación. El paciente no tiene que tener recuerdo, no tiene que sufrir de dolor y tiene que ser preparado adecuadamente, especialmente con una antibiótico terapia. Sobre esto se discute, pero no, ya la experiencia, poco o mucha, se ha comprobado que es un requisito bueno de que el paciente venga con una terapia profiláctica preventiva. Entonces, nosotros necesitamos que el paciente tome antibióticos para que tenga en su nivel sanguíneo una circulando antibiótico cuando ya le vayamos a hacer la punción, como está en la foto. Vamos a introducir una aguja, un aparatito automático que va a tomar un fragmento de los lóbulos prostáticos para hacer el estudio histológico. Entonces siempre tiene que estar con un cultivo de orina estéril. Lógicamente que no vamos a entrar a la vejiga, pero la próstata está en contacto, es parte del epitelio de la uretra y de la vejiga, entonces la orina debe estar limpia, paciente, y respetar estas contraindicaciones de la biopsia de la próstata, prostatitis agudo, trastorno hematológico, si tiene hemorroides, trastornos rectales, o el paciente tiene una inmunosupresión, entonces nosotros no le vamos a hacer la biopsia transrectal. Entonces, el paciente tiene que saber que se le va a hacer una biopsia, tiene que suspender los anticoagulantes 7 días antes de la biopsia, le damos una profilaxis antibiótica, le pedimos un enema de limpieza a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana antes de ir a la cirugía, lo vamos a sedar, tiene que ir en ayunas, no, así, aquí es algo folclórico la expresión. El paciente dice, tomó una agüita café, suspendido. No, pero si era solo agüita café, no, ¿y qué más tomó? Ah, se comió 2 galletas. No, pues doctores, cuando la palabra se aplica en forma correcta, ayuno, nada. Si va a hacerse una biopsia, no le va a pasar nada, no se va a desmayar porque no toma su desayuno y se somete a un acto operatorio de unos minutos. Cuando se va, el anestesiólogo le va a colocar un fluido, le va a poner una villa, le coloca suero, y le va a poner sus fármacos para la amnesia y la terapia del dolor. Entonces, cuando se despierta, se le va y al egresar, va a seguir con el tratamiento farmacológico posterior a la biopsia por 7 días más. Este año ya tuvimos el primer paciente que estuvo ya al borde de la sepsis. El paciente dice que le han hecho una biopsia. De lo que yo estoy expresando, no le hicieron nada, porque no toma anticoagulantes, solamente toma para la presión. Le hicieron una biopsia sin antibiótico previo, le han hecho causar un dolor terrible que no quiere saber que repetir ese procedimiento y luego no le dieron ningún antibiótico. No, doctores. Bueno, los que me escuchan, no les queda más que escucharme. Usted dirá que no está de acuerdo. Es su problema. Pero yo le estoy diciendo lo que todavía se vive en nuestro medio. El paciente viene con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza. Le hacemos un examen de sangre y tiene 18.000 o 19.000 leucocitos y se siente mal. El paciente va a entrar en un proceso infeccioso. Entonces le damos terapia intramuscular y todo. No quiso ingresar, se avisó a la familia, se dio un tratamiento en casa intramuscular, intravenoso y se fue mejorando. ¿Sabían ustedes que una biopsia puede ser causa de una sepsis, una bacteriemia, y el paciente puede morir? Estamos hablando de un paciente que tiene, el que mencioné, tiene 68 años. No es, tenemos que hacer las cosas aprovechando, digo yo, muchas veces
la vivencia y la experiencia de otros sitios, de otros países, porque para que no ocurra lo que ellos probaron y les pasó. Entonces nosotros aquí en nuestro hospital nunca hemos tenido complicaciones con una biopsia. Lógico está que el paciente puede tener, las primeras horas puede tener un poco de proctorragia, puede salir un poquito de sangre por el recto, pero va a pasar. También puede tener el paciente, en algunos casos, una ligera hematuria. Acuérdese que hemos estrujado con la aguja, ahí está la aguja, la glándula prostática. Entonces puede salir sangre hacia la uretra y micciona con una hematuria, pero eso es pasajero. Y lógicamente que después de un procedimiento, nosotros se le dice, tiene que reportarnos su evolución. No es que, chao, vaya. No, doctor, no, así no funciona. Usted debe estar pendiente de lo que puede ocurrir en los procedimientos. Eso estamos hablando del cáncer de próstata. Bueno, ese es el esquema de lo que se hace, la biopsia por cestantes. Eso es solamente para que tengan una información, que es lo que se hace en el mundo actualmente. Vas a tomar 6 fragmentos de cada lado de la próstata. Eso es una biopsia dirigida con ecografía. Bueno, esto es una información que se puede hacer. Lo que sucede es que necesitamos un buen... Ya. No, le deja puesto la puerta. Apago las luces y... No, el doctor queda ya, junto a la malla. Solamente las mallas. Ya, perfecto. No hay como cerrar bien la puerta. Ya. Media floja. Perfecto, gracias, perdón. Ya, entonces, ahora, aquí estamos hablando de complicaciones de la biopsia, que estaba diciendo, mire, a ver, una hemorragia, hematuria, y el 2% pueden desarrollar infección urinaria febril, bacteriemia, prostatitis, urosepsis. Eso, si se lo desgloso aquí en esta diapositiva, es porque ha ocurrido. Lógicamente, tratamos de que no se repita, que no suceda esto, porque el paciente puede hasta morirse por una sepsis. Ahora, cuando hablamos de cáncer, el tratamiento es de acuerdo al estadio de la enfermedad. Si el paciente está en estadio inicial, podemos nosotros brindarle una cirugía radical. Significa que vamos a sacar toda la glándula, por el término radical se aplica así. A ver, en ginecología dice histerectomía radical. Sacas todo el útero, sacas los anexos y a veces hay que hacer linfadenectomía. En urología hacemos en estadio inicial, si el paciente acepta, la cirugía radical significa extraer la próstata y la vesícula seminales. El temor de esta cirugía es que el paciente pueda llegar a padecer una incontinencia. Es decir, dependiendo de cada caso, hasta puede estar infiltrado el esfínter externo, el paciente entonces puede tener una pérdida de orina involuntaria. Ese es el temor y nosotros o el cirujano que haga este procedimiento debe poner todas las cosas claras y advertir que puede, porque ahora en la actualidad ya su incidencia es muy pobre, muy poco, porque se conoce mejor la anatomía, porque se ha desarrollado experticia en el acto operatorio aquí y en el mundo entero. Entonces la prostatectomía radical en estadios iniciales T1, T2A son excelentes y podemos hablar que hemos controlado el cáncer por mucho tiempo. Ahora, aquí está el dibujo. Mire, ahí está el dibujo. De ese color fucsia, color morado, nosotros sacamos la próstata y vamos a juntar la uretra a la vejiga y ahí en ese dibujo está una palabra, dice esfínter en color verde. Significa que el esfínter queda respetado.
para que el paciente quede continente. Eso es un buen procedimiento. Lógico está que así usted le haga este procedimiento, usted debe sugerirle, decirle al paciente que tiene que controlarse durante todo el resto de su vida hasta unos 15 años después de operarse. Usted dirá, ¿cómo es? Sí, doctores, porque depende del resultado de histología. Supongamos nos dicen que decimos la radical y sale que el Gleason o la alteración tisular ha sido muy alta, 9, 10. Es decir, que era un tumor que era pequeño, pero muy agresivo. Entonces, no sabemos la conducta de la célula tumoral. Es posible que hemos extraído que no salió a ningún ganglio, que no migró a ninguna parte, pero eso no lo sabemos. Entonces, tenemos que controlarlo, pero el control es muy sencillo. Se les dosifica los marcadores tumorales, se le hace una ecografía, se le hace después de unos 2 años una tomografía para ver si no hay adenopatías, porque por donde está la glándula prostática hay la cadena linfática, que a veces está indemne cuando recién se lo operó, pero hay que observarlo. Y a veces ha habido sorpresas, doctores, al cabo de 6, 8 años. Entonces uno le dice a los pacientes, usted contrólese donde crea conveniente en oncología. Si ellos tienen la buena conducta de controlarlo, perfecto. Si no se controla aquí en la consulta externa y vamos caminando en la vida. Y si el paciente se controla, muchas veces se detecta algo y se comienza a trabajar para detener o extraer algo que surgió, pero siempre el control ya está establecido que nosotros debemos seguir al paciente mínimo 14, 15 años. Mientras más pase el tiempo, hay menos chances de que surja algo. Pero sí hemos tenido pacientes que a los 6 años, 8 años, ha presentado, surge una metástasis o sufren ganglios. Entonces hay que dar radioterapia y otros medicamentos. Bueno, también existe la braquiterapia, existe la radioterapia, una serie de tratamientos para el cáncer de la próstata. Aquí, como ven en el dibujo, en azul está la próstata y las vesículas seminales. Entonces, usted, si escucha que un paciente se va a hacer prostatectomía radical, el paciente debe saber que por lo regular va a quedar continente. Segundo, el paciente va a tener erección, pero tiene que advertirle que el paciente va a tener una eyaculación seca. Significa que el paciente tiene un orgasmo, pero no va a tener emisión seminal, no va a salir el semen, ya no hay. No ve que no tenemos próstata y no tenemos vesícula seminal, entonces el paciente ya la eyaculación es, no hay el orgasmo. La satisfacción está con el orgasmo, pero no hay emisión seminal. Entonces aquí hemos visto, por eso es la desventaja, ¿no? La desventaja de que al principio puede haber un poco de disfunción, pero en la actualidad lo comenzamos a dar tratamiento farmacológico y el paciente por lo regular evoluciona bien, ¿no? Esto de la cirugía. Ahora, ya antes de concluir, miren, hace muchos años, Huggins ganó el Premio Nobel de Medicina porque comprobó que el uso de los estrógenos en el cáncer de próstata inhibía el crecimiento y desarrollo de la glándula prostática. Entonces, se empezó a usar en la década de 1947-50, los estrógenos, el dietil-etilvestrol. Significa que al paciente le dábamos hormonas femeninas, le dábamos estrógenos en una dosis de 1
a 3 miligramos, que todavía se elaboran en Norteamérica y en Europa, porque esos estrógenos se lo usa a veces en las mujeres para un suplemento por su descenso brusco antes o después de la menopausia, o por algún otro tratamiento o extracción de ovarios. Bueno, el dietilmetilvestrol se usó en urología para disminuir detener el crecimiento de la glándula prostática. Y entonces se comprobó que se podía dar, que la castración era un beneficio para el paciente con cáncer avanzado de próstata. Es decir, nosotros llegamos a castrar a los pacientes cuando tenían un cáncer avanzado de próstata, para al retirar los andrógenos que se producen en un 80%, nosotros le castrábamos y se inhibía el tumor y se trataba de detener el crecimiento, porque hemos dicho que depende de las hormonas, depende de las hormonas la próstata. Sobre el tratamiento hormonal hay un constante cambio. Cada determinado grupo de años se investiga. Lo que sí queda claro, doctor, es que todos los fármacos que se usan, a ver, un paciente X tiene un cáncer, no le podemos hacer radical, entonces le vamos a dar tratamiento, la hormonoterapia. Entonces vienen los tratamientos. En el mercado hay uno que se llama bicalutamida, flutamida, todo. Se empieza a dar eso, se le da un inhibidor de la hipofisario para que no actúe, se inhiba el crecimiento para que se inhiba la producción de hormona masculina y se empieza a administrar esos productos. Ya, vamos bien. Pero ¿saben ustedes que las células tumorales, al término de 2, 3, 4 años, dependiendo de cada paciente, llega un momento que identifican a la sustancia que están recibiendo? Es como las bacterias. Entonces, las células tumorales identifican a la bicalutamida, la flutamida, el acetato de leoprolide, y ellos ya comienzan entonces los marcadores a elevarse, que sí que se activa el tumor y comienzan a aparecer quizás en alguna parte vía linfática, adenopatías o metástasis óseas. Ese es el problema, doctor. Todavía no se comprende cómo las células tumorales van a identificar a un tratamiento con hormonoterapia y surge el tumor. Entonces, después de 2 o 3 años, si comienza a elevarse el antígeno específico de próstata, que tiene que hacérselo cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, el que está sano, que no tiene nada, no importa, hágase cada 6 meses, cada 6 meses. Si hay un surgimiento, enseguida se investiga. ¿Por qué? Porque ha surgido el tumor. Ahora, si recibe hormonoterapia, llega un momento en que la célula tumoral identifica a la hormonoterapia y ya no se alimenta de esa sustancia, de esas hormonas que le ponen, lo que ustedes lo tomen, y el tumor surge y comienza a crecer. Entonces ahora surgen una serie de fármacos y ahora hay un tratamiento que usa 2 años un fármaco, le suspenden ese antes de que lo identifique la célula y le dan otro. Entonces confunden a las células tumorales que pueden estar para no lograr una resistencia, entonces prolongar la calidad de vida de ese paciente, la estabilidad del paciente. No podemos hablar de curación, de una estabilidad, de que viva tranquilo, de que puede orinar y tener atenuado, tener ahí pausado
las células tumorales que puedan estar. Esto ocurre en el estadio T3, T4. Cuando el paciente llega a T4, muchas veces tenemos que hacer castración. Pero esa castración perdura unos 2, 3 años y vuelve a salir. Pueden ustedes imaginarse cómo la célula tumoral actúa de manera agresiva y es objeto de investigación permanentemente, doctores. Lo ideal sería, pues, para concluir, que se busque detectar a tiempo el surgimiento de un cáncer en un varón, para detectar a tiempo el desenlace de la invasión, de la diseminación. Pero ¿qué le pasa en nuestro medio? Mira, ahora yo tengo un paciente que ingresó el día viernes pasado por una pseudoincontinencia pseudoincontinencia y hematuria. 79 años de edad, y el paciente ingresa, lo examino, tiene la próstata indurada, el pene está indurado, le hemos pedido los marcadores que se llama el antígeno específico de próstata, tiene 200 nanogramos. Hemos dicho, él va a los 80 años, se justifica por la edad que puede tener la próstata crecida y que tiene 12 nanogramos, es normal porque ya es mayor y tiene crecida la próstata, estamos hablando de que sea benigna, hasta 12. Pero este paciente tiene 200 de nanogramos. Hemos tenido pacientes con 1500, 2000, y ya tiene todos los huesos comprometidos. El paciente tiene eso. Pero aparte de eso, el paciente tiene distorsionado su pene. Le hemos hecho ya tomografía, la resonancia, entonces el paciente tiene un tumor de próstata que está recién biopsiado hoy y tiene infiltrado. Entonces, este es un caso. Si es un cáncer de próstata que infiltra pene, se habrá reportado en el mundo unos 60 casos en todos estos años. O estamos frente a un cáncer de próstata y un cáncer de uretra, o un cáncer de uretra hacia la próstata. Bueno, honestamente todavía no lo tenemos claro. Y el paciente, la familia reporta que esto empezó hace el año pasado, que no podía orinar, que se orinaba, que no orinaba, que se orinaba. El señor vive con otra persona de menor edad de él, entonces son los hijos que lo van a visitar a su padre, lo ayudan en el aseo, y ahí se dieron cuenta y se conformaron que se ponga pañal, y ahora viene a nuestro servicio con este cuadro que honestamente, doctores, vamos a ver qué resultado se de la biopsia y qué tratamiento le vamos a dar, porque va a cumplir 80 años. Entonces ya la suerte está echada. Se lo va a tratar de detener, que tenga una calidad de vida, que no vaya a sangrar. Quizá le haremos una derivación urinaria porque él orina, sale gota, gota, gota y usa pañal. Va a haber una presión intravesical, se va a alterar los riñones, va a hacer insuficiencia renal. Entonces es un poco complicado. Bueno, doctores, por ahora hemos concluido. ¿Aló? Y ahorita ya concluí. Ajá. No, ya estoy cerrando, sí. Ya estoy haciendo grabar. Ya, sí. No, ya me despedí.